El desafío de Aristóteles. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero de enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Aristóteles. Era una bochornosa tarde de agosto en la ciudad de Nueva York, uno de esos días asfixiantes que hacen que la gente se sienta nerviosa y malhumorada. En el camino de regreso a mi hotel, tomé un autobús en la avenida Madison, y apenas subí al vehículo me impresionó la cálida bienvenida del conductor, un hombre de raza negra de mediana edad, en cuyo rostro se esbozaba una sonrisa entusiasta, que me obsequió con un amistoso saludo. «Hola, ¿cómo está?». Un saludo con el que recibía a todos los viajeros que subían al autobús, mientras éste iba serpenteando por dentro del denso tráfico del centro de la ciudad. Pero aunque todos los pasajeros eran recibidos con idéntica amabilidad, el sofocante clima del día parecía afectarle hasta el punto de que muy pocos le devolvían el saludo. No obstante, a medida que el autobús reptaba pesadamente a través del laberinto urbano, iba teniendo lugar una lenta y mágica transformación. El conductor inició, en voz alta, un diálogo consigo mismo, dirigido a todos los viajeros, en el que iba comentando generosamente las escenas que desfilaban ante nuestros ojos. Rebajas en esos grandes almacenes, una hermosa exposición en aquel museo, y qué decir de la película recién estrenada en el cine de la manzana siguiente. La evidente satisfacción que le producía hablar de las múltiples alternativas que ofrecía la ciudad era contagiosa, y cada vez que un pasajero llegaba al final de su trayecto y descendía del vehículo, parecía haberse sacudido de encima el halo de irritación con el que había subido. Cuando el conductor les despedía con un «hasta la vista», «que tenga un buen día», todos respondían con una abierta sonrisa. El recuerdo de aquel encuentro ha permanecido conmigo durante casi 25 años. Aquel día acababa de doctorarme en psicología, pero la psicología de entonces prestaba poca o ninguna atención a la forma en que tenían lugar estas transformaciones. La ciencia psicológica sabía muy poco, si es que sabía algo sobre los mecanismos de la emoción, y a pesar de todo, no cabe la menor duda de que el conductor de aquel autobús era el epicentro de una contagiosa ola de buenos sentimientos, que a través de sus pasajeros se extendían por la ciudad. Aquel conductor era un conciliador nato, una especie de mago que tenía el poder de conjurar el nerviosismo y el mal humor que atenazaban a sus pasajeros, hablando y abriendo un poco sus corazones. Veamos ahora el marcado contraste que nos ofrecen algunas noticias reconocidas en los periódicos de la última semana. En una escuela local, un niño de 9 años, aquejado de un acceso de violencia porque unos compañeros de tercer curso le habían llamado mocoso, virtió pintura sobre pupitres, ordenadores e impresoras y destruyó un automóvil que se hallaba estacionado en el aparcamiento. 8 jóvenes resultaron heridos a causa de un incidente ocurrido cuando una multitud de adolescentes se apiñaban en la puerta de entrada de un club de rap de Manhattan. El incidente, que se inició con una serie de empujones, llevó a uno de los implicados a disparar sobre la multitud con una revólver calibre 38. El periodista subraya que el aumento alarmante de estas reacciones desproporcionadas ante situaciones mínimas que se interpretan como una falta de respeto. Según un informe, el 57% de los asesinatos de menores de 12 años fueron cometidos por sus padres o padrastros. En sí, la mitad de los dos casos, los padres trataron de justificar su conducta aduciendo que lo único que deseaban era castigar al pequeño, cuya falta, la mayoría de las veces, había consistido en una infracción tan grave como ponerse delante del televisor, gritar o ensuciarse el pañal. Un joven alemán es juzgado por provocar un incendio que terminó con la vida de 5 mujeres y niñas de origen turco mientras éstas dormían. El joven, integrante de un grupo neonazi, trató de disculpar su conducta aludiendo a su inestabilidad laboral, a sus problemas con el alcohol y a su creencia de que los culpables de su mala fortuna eran los extranjeros. Y con un hilo de voz apenas audible, concluyó su declaración diciendo: «Me arrepentiré toda la vida. Estoy profundamente avergonzado de lo que hicimos». A diario, los periódicos nos acosan con noticias que hablan del aumento de la inseguridad y la degradación de la vida ciudadana, fruto de una interrupción descontrolada de los impulsos. Pero esto es
tipo de noticias simplemente nos devuelven la imagen ampliada de la creciente pérdida del control sobre las emociones que tiene lugar en nuestras vidas y en las vidas de quien nos rodea. Nadie permanece a salvo de esta manera errática de arrebatos y arrepentimientos que de una manera u otra acaba salpicando toda nuestra vida. En la última década hemos asistido a un bombardeo constante de este tipo de noticias, que contribuyen al fiel reflejo de nuestro grado de torpeza emocional, de nuestra decepción y de la insensatez de nuestra familia, de nuestra comunidad y en suma de toda nuestra sociedad. Estos años constituyen la apretada crónica de la rabia, que bullen en la callada soledad de unos niños cuya madre trabajadora los deja con la televisión como única niñera, en el sufrimiento de los niños abandonados, descuidados o que han sido víctimas de abusos sexuales, y en la mezquina intimidad de la violencia conyugal. Este malestar emocional también es el causante del alarmante incremento de la depresión en todo el mundo y de las secuelas que los dejan tras de sí, la inquietante oleada de violencia. Escolares armados, accidentes automovilísticos que terminan en tiros, parados resentidos que masacran a sus antiguos compañeros de trabajos, etc. Abuso emocional, heridas de bala y estrés postraumático son expresiones que han llegado a formar parte del léxico familiar de la última década, al igual que el moderno cambio de eslogan desde el jovial "que tengan un buen día" a la suspicaz del "hazme tener un buen día". Este libro constituye una guía para dar sentido a lo aparentemente absurdo. En mi trabajo como psicólogo y en la última década como periodista del New York Times, he tenido la oportunidad de asistir a la evolución de nuestra comprensión científica del dominio de lo irracional. Desde esta privilegiada posición he podido constatar la existencia de dos tendencias contraproducentes, una que refleja la creciente calamidad de nuestra vida emocional, y la otra que nos parece brindarnos algunas soluciones sumamente esperanzadoras.